Bueno, entonces veríamos el tema número 3, combustión industrial. En él veríamos lo que es el concepto de combustión, la definición propiamente dicha, el proceso de desarrollo, temperatura de combustión. Son los temas centrales de entender combustión. Fíjense ustedes que al hablar de combustión vamos a estar hablando prácticamente de termoquímica, ¿verdad? De la parte de la termodinámica en que interviene la química, dependiendo de la reacción en que se dé y cómo se dé. Hablábamos de la estática y la dinámica de la combustión, siempre y cuando esté ligado a la variable tiempo. En esa reacción química vamos a ver que interviene siempre el oxígeno. En una combustión ustedes saben que es la combinación entre el oxígeno y una sustancia, y esa sustancia es el combustible, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de reacción química que interviene el combustible, vamos a ver que tenemos que hacer una distinción, porque toda reacción química con el oxígeno es una oxidación, y no toda oxidación va a servir a los fines industriales para aprovechamiento del calor. Porque en realidad una verdadera combustión industrial y que se pueda aprovechar, porque esa es la idea en una instalación industrial, es que ese calor se lo pueda utilizar en la medida en que los equipos prácticos nos llevan a producir ya sea o trabajo a través del calor o aprovechar los puntos y consumo en energía calórica, ¿cierto? Desde ese punto de vista nosotros tendríamos que hacer una distinción que sería la combustión industrial, es toda aquella combustión, valga la redundancia, prácticamente aprovechable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos oxidaciones que podrían entrar dentro del concepto de combustión, que sería la oxidación de un clavo, todo lo que hablábamos en las clases pasadas, o la explosión de un determinado explosivo, dinamita, TNT, pero fíjense que son los dos extremos, o muy lento o demasiado violento. Ni muy lento porque, claro, no sería, está bien, aprovecharíamos una determinada particularidad que tiene el oxígeno de oxidar, pero la reacción química exotérmica que se produce, la cantidad de calor producida no es transformada en ningún dispositivo, ya sea de combustión interna o externa, como habíamos definido, ni en ningún dispositivo que también pueda transmitir el calor, como habíamos visto, las distintas formas de calor. Es decir, eran pequeñas cantidades, porciones de energía calórica que no se pueden transformar hacia puntos de consumo de energía calórica o hacia la transformación de energía mecánica. Es decir, que la definición que vamos a adoptar en la materia en máquinas térmicas sería combustión prácticamente aprovechable, que en la mayoría de los casos se le denomina combustión de tipo industrial. ¿Sí? Industrial porque es la jerga que más se utiliza, lo que quiere decir es aprovechable. Eso sería la, la propia definición, ¿no? Aunque la mayoría de los autores de termodinámica química, de máquinas térmicas, o los que estudian la combustión, como este autor es muy bueno, Rodolfo Forel, se llama el cálculo de la combustión, lo definen como combustión industrial, pero bueno, no necesariamente en la industria, ¿verdad? Porque en los puntos de consumo en uso doméstico no hace falta ser industrial. Y yo tendría un calefactor, un calefón, un termotanque, y ellos necesitan una cantidad mayor de energía calórica que la que se puede obtener en una oxidación de un determinado
mineral, ¿verdad? ¿Se entiende eso, chicos? Eso tiene que ser subrayado porque es lo que nosotros vamos a aprovechar de esa reacción química, que es una reacción de tipo exotérmico. De allí veríamos que para esa reacción tenemos una determinada cantidad de oxígeno que va a entrar con el aire, que hay un aire teórico o estequiométrico y hay un aire efectivo que es el que realmente va a desarrollar la reacción. Y ese aire puede estar incluyéndose en la cámara de combustión con un exceso que le llamamos generalmente con la letra E minúscula, que puede ser igual a 1 cuando es el que teóricamente se necesita, que puede ser mayor a 1 cuando es en exceso y puede ser menor a 1 cuando es en defecto. Ese exceso es también estudiado y es desarrollado muy significativamente en lo que serían las reacciones de la combustión propiamente dicho, porque podría ocasionar una pérdida debido al enfriamiento de la cámara de combustión. Es decir, si bien es cierto, a mí me asegura una buena combustión, me entrega el máximo cantidad de calor porque tengo todo el oxígeno disponible para la reacción, pero muy en exceso puede llegar a producir un enfriamiento ya de la cámara de combustión, lo que sería una pérdida energética y a la larga pérdida en valores económicos porque tendría que consumir, combustionar mayor cantidad de combustible para la misma cantidad de calor, ¿no? Y en defecto también podría ser un inconveniente porque obtendríamos monóxido en lugar del dióxido, ¿no? Que ustedes saben siempre el monóxido, además que es perjudicial para la salud, irritante, hasta nocivo, en grado tal que inhibe la respiración. También saben que tiene menos cantidad de energía por mol, es decir, casi 5.700 creo que era, kilocalorías por cada kilogramo. Es decir que yo necesitaría producir la máxima cantidad de dióxido de carbono para asegurarme de esa manera la mayor cantidad de energía y que el combustible entregue todas sus características térmicas, ¿verdad? Que sería la máxima cantidad que se puede aprovechar. Eso sería en cuanto a definición de combustión desde este punto de vista, ¿sí? No sé si tienen una duda, inquietud, ven bien las letras, está muy chica la pantalla, quieren que lo Se le escucha muy amplíe, bajo. está muy bajo. A ver ahí, Sí. ¿cómo lo ven? No, es que a usted se le escucha un poco bajo. Ah, a mí se me escucha bajo. Sí, ¿Y ahí? No sé qué está pasando, pero esperemos que no se me corte el internet. ¿Me escuchan? Sí, profe. se le escucha Ahora bajo, sí. profe. ¿Saben que yo me escucho en los parlantes, que antes no salían, los parlantes de la computadora? Algo me volvió a desconfigurar, me tendría que sentar a ver. Es como que salgo yo también, mi voz en el parlante, y antes no era así Claro. directamente. Era el micrófono del auricular, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé, tendría que tomar. Pero ¿me escuchan algo? ¿Se alcanza a escuchar? Espero que sí. Me hacen dos ruiditos porque no los veo. ¿Ven bien la pantalla, chicos? Por lo Sí, menos lo profe. van viendo. Bueno, Sí, Más o se ve menos bien. sí se le escucha. cambia porque el otro día no me cambiaba Ahora sí. las placas. Ahí está cambiando. Bueno, entonces habíamos dicho que por definición era una reacción exotérmica de el oxígeno con un elemento que se llama combustible. Y el objeto principal de esta reacción es aprovechar esa cantidad de calor que proviene del combustible, ¿no? Esa combustión
es un fenómeno que intervienen tres amplias características en sí de la combustión, que es lo químico, lo térmico, lo mecánico, y también interviene el tiempo. Como les digo, en este caso hacemos un estudio detallado de lo que sería la estática de la combustión y muy poco vemos de la dinámica, pero también intervendría el tiempo en lo que sería la estática y dinámica de la combustión. Pero en sí es un fenómeno muy complejo, físico-químico, mecánico, donde ustedes tienen que ver que la parte química es fundamental, cómo se desarrolla la reacción química. En lo Ok. térmico, sí, Alcanzamos a ver lo que es la parte de octanaje, o sea, el octano, todo eso, en esta unidad. vos sabés que no te escucho, escucho que me hablas, pero no, ha perdido la No, señal. ¿los demás me escuchan bien? A ver, habla, porque No, parece que metiste me el sale en los micrófono en la parlantes. batidora. Sí, muy saturado se te escucha. Sabes Ah, que bueno. te escucho por los parlantes y no por el auricular, ¿no? Algo raro está pasando, se tiene que haber desconfigurado todo. Sí, pregúntame, dale. ¿Qué me decía? Hola. Sí, no sé si me escuchan bien. Te escucho, dale. Despacito habla. La parte de octanaje y de los octanos, todo eso, si es que los alcanzamos a ver. Sí, de octano, me decís el octanaje de los combustibles. Ajá, Sí, 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 sí. eso lo veríamos cuando entremos a motores de combustión interna. Ah, bueno, bien. Claro, porque ahí veríamos lo que es el octano y lo que serían los cetanos. Octano para la parte de los combustibles nafteros, ¿verdad? Es decir, la nafta o la gasolina que le llaman en el norte. Y el cetano para los diesel oil, gasoil, fuel oil, todo ello llevan cetano. Sí, sí, eso lo vemos Bien, en forma muy particular cuando vemos motores de combustión interna. Sí, sí. Que después recapitulamos todo lo que es combustión, es verdad. Se aprovecha todos estos conceptos para aplicarlo allá, ¿sí? Pero la combustión en sí es muy importante porque interviene tanto en los combustibles, perdón, en la máquina de combustión interna como en la máquina de combustión externa, ¿no? También lo aprovecharíamos en lo que serían intercambiadores de calor y lo que sería todo lo referido a calderas, ¿no? Es muy aprovechado todo este tema. Bien, acá habla algo de la estática de la combustión, donde vemos que intervienen leyes como la conservación de la masa, la conservación de la energía y la pérdida de calidad de la energía, que sería básicamente el concepto de lo que sería la segunda ley de la termodinámica con el concepto de entropía, hermanado con el concepto de exergia, ¿sí? Esos son los conceptos que aplicaríamos de la estática de la combustión, donde no intervienen el tiempo en sí, el tiempo para hacer un estudio del desarrollo del frente de llama, que también es muy importante en el momento de que vemos el tema de la mecánica de la combustión. Fíjense ustedes que cuando hablamos de estática, estamos hablando del inicio y del final de la reacción. No estamos hablando del desarrollo de la combustión o de la reacción. ¿Se entiende esto? Es importante que ustedes me sepan distinguir lo que es la dinámica y lo que es la estática para que se den una idea de lo que realmente vamos a ver en cada uno de esos puntos. Yo siempre les pongo el ejemplo típico de cuando colocan una cámara dentro de lo que serían las cámaras de combustión. Y son unas cámaras de una muy alta velocidad que se van tomando prácticamente instante por instante una fotografía. Entonces, el estudio de cada una de esas fotografías que nos va a dar el estudio y la reacción del frente de llama en un determinado intervalo de tiempo, cuando comienza y termina, por supuesto, la reacción, es lo que nos daría una verdadera
indicio de la dinámica. ¿Mm? Mientras que la estática dice, en el tiempo inicial, cuáles son los componentes que intervienen como T sub i o T sub 1, y cuáles son los compuestos que intervienen al final, cuáles son los gases producto de la combustión al final, que reaccionaría sin intervenir la dinámica, la forma, la velocidad en que se desarrolla ese frente de llama. ¿Se entiende? No por eso no quiere decir que no sea importante. Lo que pasa es que es prácticamente un tema de investigación de las máquinas térmicas, donde que a fines prácticos a nosotros nos interesa básicamente lo que ingresa, lo que sale y lo que deja, que sería la energía que produce en esa reacción. ¿Se entiende, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Vamos bien. Bien, bueno. En la dinámica en sí de la combustión, como les decía, va a intervenir la ley de la dinámica de fluidos, por supuesto, y la ley de las distintas transmisiones de calor, que fue el tema que vimos anteriormente, ¿verdad? Las tres formas de transmisión de calor intervienen básicamente en el desarrollo de esa dinámica de combustión. Fíjense ustedes que en la dinámica de los fluidos, ahí estudian la velocidad, el tiempo, el número de Reynolds, el número de Mach, todos aquellos ítems que son, como les digo, de orden investigativo más que de práctico, ¿no? Es muy importante, por supuesto, para saber cómo se puede mejorar día a día la eficiencia de la combustión, que es lo que ahora los ordenadores en los motores de combustión interna se ha logrado, ¿verdad? Tratar de que esa dinámica sea lo más, ¿cómo le diría?, organizada, lo más recurrente y lo más práctico de utilizar una ínfima gotita de combustible que va cruzando o pasando por la cámara de combustión de tal forma de que no choquen las paredes y produzca el hollín, sino más bien que se transforme en gas. Ustedes saben que la regulación de los inyectores es fundamental para este tema. Ya lo vamos a ver justamente todo lo que sería la dinámica de combustión, muy específicamente en la unidad temática número 6, que serían los motores de combustión interna, cuando hablemos de las inyecciones. ¿Sí? Bien. Entienden bien esto de lo que es dinámica y estática, ¿verdad? De las distintas leyes, cuáles son las que se aplican y demás. Si tienen alguna duda, no tengo inconveniente de volver. Esa combustión industrial, que como les dije, teníamos que dar el adjetivo de aprovechable, se clasifica en función justamente de cómo se desarrolla. Miren lo que son las cosas. Nosotros básicamente no estudiamos la dinámica, pero sí nos interesa cómo se da el desarrollo de esa combustión. Y el desarrollo de esa combustión es importantísimo para definirla o clasificarla de acuerdo a si es perfecta o imperfecta, o completa o incompleta. Una combustión es perfecta cuando todos los componentes del combustible, supongamos que tengamos un hidrocarburo, reaccionan y se oxidan a su máxima expresión, es decir, el carbono nos daría dióxido, el hidrógeno nos daría agua, con la incorporación de oxígeno desde el exterior, o no, dependiendo del combustible. Hay combustibles como el alcohol, que tienen ya incluido en su molécula una componente que es el grupo oxidrilo de los alcoholes, o el grupo cetano o acetano ¿cómo se llama este compuesto? Las acetonas, o el éter de petróleo. ¿Cómo es que se llama químicamente? Bueno, ya me voy a acordar. Entonces, de acuerdo a cómo se dé esa combustión, de acuerdo a cómo reaccione ese elemento,
vamos a clasificarla en perfecta e imperfecta. ¿Y cuándo va a ser imperfecta? Y cuando queda una parte de ese combustible que no termina de oxidarse completamente y tiene un grado inferior, lógicamente, al máximo, ¿no? Siempre se compara como un máximo y ese máximo ya vamos a ver cómo lo determino, que es en función de ese poder calorífico que tiene ese combustible. Por lo tanto, el grado máximo sería la máxima cantidad de producción de dióxido en lugar de monóxido. Y esas combustiones que, en este caso del ejemplo del hidrocarburo, combustiona solamente a llegar al monóxido, serían imperfectas. Y si vemos desde el punto de vista del hidrógeno, quedaría como hidrógeno libre o hidrógeno todavía en forma, porque en ese recinto se ioniza todo, en forma atómica sin llegar a reaccionar, ¿sí? Esa sería una combustión imperfecta, perfecta e imperfecta. También la podemos clasificar en completa e incompleta. ¿Cuándo es completa? Cuando cuantitativamente el combustible introducido es quemado en su totalidad. Entra un gramo se quema. No tiene nada que ver con que sea perfecta o imperfecta. Puede ser completa, pero puede ser imperfecta. Se quema todo el combustible, pero me da monóxido. Es decir, no sé si me van entendiendo. Preguntan porque es medio complicado, pero la idea, el concepto fundamental es que la combustión sea perfecta, completamente y perfecta, ¿cierto? Es decir, completa y perfecta. Eso sería Profe, lo ¿puede dar un ideal. ejemplo en donde sea completa y a la vez imperfecta? O, digamos, que Sí, varíe en eso. por ejemplo, cuando tienen los distintos sistemas de inyección o los sistemas de ingreso de aire, esto sería, apenas vimos que era un fenómeno de la combustión químico, físico y mecánico. Cuando los elementos mecánicos no están interviniendo bien, esas pequeñas gotitas de combustible chocan, por ejemplo, en la pared y no te va a dar dióxido de carbono. En ese caso se quema rápidamente y me va a dar lo que es comúnmente conocido como el hollín. Y el hollín no es aprovechable. Es una parte del carbono que es carbono puro, quemado, y no produce dióxido de carbono, ¿sí? O también puede producirse una excesiva pulverización tal con un defecto, en este caso de oxígeno, que me dé todo monóxido. Quemo toda la gotita, quemo todo el hidrocarburo, pero dando monóxido. Y me da 5.700 kilocalorías por kilomol de combustible menos. Es decir, no es totalmente aprovechable. ¿Se entiende? Puede ser del orden, ahí te di un ejemplo, del orden mecánico, cuando los inyectores no inyectan bien a la presión necesaria y suficiente, o puede ser un inconveniente de tipo químico en el cual interviene muy poca cantidad de aire. En ese caso debería incorporar mayor cantidad de oxígeno, abriendo lógicamente las clapetas del aire para que ingrese mayor cantidad de oxígeno. Ahí yo tendría una combustión completa porque se quema todo, pero me da una baja eficiencia. ¿Ya? Sería, ¿y cuándo sería imperfecta? ¿Puede ser completa e imperfecta? Pregunto. Claro, ¿por qué? Porque en ese caso me daría alguna fracción nomás de dióxido de carbono. No todo me daría dióxido de carbono. Entonces sería imperfecta. ¿Mm? Incompleta cuando haya alguna razón, ya sea mecánica o química, que el combustible introducido escapa a la reacción. Es decir, quedan radicales libres de hidrocarburo y de oxígeno, digo, hidrógeno también en forma atómica. Es decir, que no quedaría el combustible totalmente consumido. Esa sería la incompleta. No es lo mismo que la imperfecta. ¿Que puede ser incompleta e imperfecta? Pregunto.
Sí, sería Claro, redundante. claro, porque va a Porque quedar una si fracción si ya es sí, incompleta, sería imperfecta. exactamente. ¿Por qué? Porque van a aparecer todos los elementos de los productos de la combustión, el dióxido, el monóxido, pero también va a aparecer hidrocarburos radicales libres, ionizados que no intervinieron en la combustión y el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que fue incompleta y a su vez imperfecta. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Los profe. demás están muy calladitos. ¿Me han entendido? Ojo con este tema, ¿no? Sí, profe, se entendió. Es importante para que ustedes reconozcan luego lo que llaman Profe, las disculpe, pérdidas de calor. Sí, ¿usted nos escucha bien? sí, yo Ah, los bien, bien, escucho en el parlante y en el auricular, los escucho bárbaro. bien, bien. Antes no pasaba eso. Los parlantes los tenía anulados, ¿viste? Y todo los escuchaba por el auricular, pero ahora no sé qué está pasando. Los escucho en los parlantes y hasta mi voz sale en los parlantes, antes no pasaba. Eso debe ser lo que ustedes escuchan como un eco, porque capaz que los parlantes los toma el micrófono. Claro. Bueno, ya no, ahora si me pongo a ver eso, perderíamos el tiempo, ¿ah? Pero lo importante es que ustedes me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí. Sí, Bien. profe. Bueno, como les decía, este tema es importante de la clasificación de la combustión para que vamos entendiendo el desarrollo luego de la propia combustión y en la cual veríamos también la parte de la dinámica muy someramente en lo que serían las pérdidas de calor, porque ahí tenemos las pérdidas de calor sensible y las pérdidas de calor latente. ¿Cuáles serían las pérdidas de calor sensible? Las que sensiblemente la temperatura disminuye. Si yo pongo un termómetro, la cantidad de aire extra que va a entrar me va a enfriar, va a disminuir la temperatura. Esas son las pérdidas de calor sensible. ¿Y cuáles serían las pérdidas de calor latente? Y aquellas en las que en lugar de obtener dióxido, los gases producto de la combustión se llevan ese monóxido que está en latencia. Si yo le coloco un catalizador y le doy la temperatura adecuada, ese monóxido con un chorro más de oxígeno puro, puedo obtener el dióxido de carbono. Vuelvo a recuperar aquellas 5.700 kilocalorías que se estaba llevando de diferencia. Cuando hago reaccionar el monóxido con el oxígeno para obtener otra vez el dióxido, ¿sí? Fíjense ustedes que esa pérdida se llama pérdida de calor latente. ¿Por qué? Porque la lleva en latencia. ¿Quiénes? Los gases, producto de la combustión, ¿sí? Esto se suele aprovechar, no sé si ustedes han escuchado hablar de la postcombustión en los motores de avión. Y bueno, esos gases se les suele dar un poco más de combustible, un poco más de oxígeno, y es la postcombustión que obtienen mayor empuje que se llevó con esa definición. Y luego con el empuje vectorial, los desarrollos que tienen ahora los motores de los jets, ¿no? Sobre todo de la sexta generación, que son los más veloces, que llegan Mach 2.2 y más todavía, ¿no? Esos son conceptos, bueno, se salvan ustedes, no lo ven. Bueno, porque la ingeniería de ustedes no tiene mayor implicancia, ¿no? Bien, ¿me entendieron la clasificación? Sí. Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? em, ¿Podría volver a explicar sobre lo del calor latente? Bien, Sobre la pérdida de calor latente y claro. calor sensible. O sea, con Bueno, ejemplo. No entendí bien los ejemplos que dio por eso. bien, te doy un ejemplo. Si tienes un calefactor, el cual vas a ver la llama y la vas a ver en color amarillo. No vas a ver la llama en color bien azulina, que es la combustión completa y perfecta, ¿verdad? Eso se debe a ese color amarillo por la falta de oxígeno en la combustión.
Esa falta de oxígeno va a hacer que, por un lado, la combustión sea posiblemente imperfecta y posiblemente incompleta. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar a oxidarse a monóxido, porque las reacciones químicas en la naturaleza primero se da el monóxido y luego el dióxido, ¿no? Es una compleja reacción que en la naturaleza el carbono es tan ávido del oxígeno que salen todos a competir por el oxígeno, se combina con el oxígeno, da todo monóxido y lo que queda de oxígeno van a combustionar con esas moléculas de monóxido, dando el dióxido en una segunda etapa. Eso ya está investigado, justamente eso es una investigación de la dinámica de la combustión, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando no alcanza el oxígeno para todos los moles de monóxido que se han producido, queda esa llama amarillenta y queda los gases producto de la combustión ricos en monóxido y algunos hidrocarburos que deben quedar sin quemarse, propio de una combustión incompleta. Esos hidrocarburos, esa fracción de hidrocarburos y ese monóxido, si a la salida de tu calefactor o de tu calefón yo le inyecto oxígeno, hace falta siempre un catalizador, ¿no? En este caso saben ser pequeñas bobinitas de platino que los colocan con incandescencia y alto voltaje, hacen que sea el punto de ignición de esa combustión de los gases producto de la combustión que están saliendo por la chimenea. Yo le inyecto aire y un poco más de combustible, se va a producir con ese catalizador. ¿Saben lo que es un catalizador? Si no, no me van a entender. Un acelerador o retardador de reacción. Claro, que lo que hace apura la reacción, pero no interviene. Claro. Es decir, que la misma reacción no se lo está consumiendo, en definitiva. Siempre va a quedar esa bobinita de platino útil para producir esa postcombustión. En el supuesto de que yo haga la postcombustión en la chimenea, no lo vayan a intentar que se le va a derretir, tiene que ser de un acero especial. Y esto le saben poner placas de cerámico, ¿no? Bueno, pero suponiendo que yo lo pueda hacer en la chimenea, en la salida del calefactor o del calefón, va a haber una llama y esa llama va a entregar cantidad de calor. Esa cantidad de calor que va a entregar va a ser producto de la diferencia entre lo que produjo el monóxido, luego dióxido, y los pequeños radicales de combustible que han quedado sin combustionar. Toda esa combustión extra es energía que se la llevaba en latencia. ¿Por qué latente? Porque está pronta a recuperarse en cualquier momento. Va ahí, latente, la tengo ahí, la puedo recuperar. Y lógico, que si se me va con los gases de escape, no la recupero, la pierdo. Por eso se llama pérdida de calor latente, ¿sí? Yo pondría, por ejemplo, en las grandes calderas, en las chimeneas, un recuperador. Es lo que vamos a ver en las calderas luego. Loeffler, creo que eran las calderas muy de alta presión, recuperan y se obtiene esta cantidad de calor y hacen que el vapor pase a ser un vapor mucho más recalentado. Eso es el calor que llevaban, ya los gases habían salido de la cámara de combustión. Esa llama amarilla sigue produciendo, pero no me interesa mucho porque lo recupero en la salida, en los gases producto de la combustión. Eso sería una pérdida de calor latente. ¿Por qué? Porque en la primera combustión, en la combustión de la cámara original de combustión, hubo un mal mezclado, ya sea por un mal proceso, por una falta de mecánica de mezclado, ya vamos a ver los inconvenientes que tiene. Y puede ser que se produzca esa combustión imperfecta e incompleta y lleve los gases producto de la combustión, este monóxido y parte de combustible sin combustionar. Luego lo recupero. La característica de recuperación después de energía es lo que le da el nombre de latencia. La pérdida de calor latente. ¿Qué se calcula? De acuerdo al porcentaje de monóxido y de radicales libres que puede llevar esos gases, ¿verdad? Con un analizador justamente de los gases producto de la combustión.
¿Vieron cuando ustedes van a la RTO y le ponen un medidor? Bueno, ese medidor está midiendo justamente el dióxido de carbono y algunas emanaciones de combustible mal quemado o hidrógeno que pueda llevar. Eso se mide a través de los analizadores de gases de combustible y pueden saber en qué proporción se está desarrollando esa combustión. La pérdida de calor, en cambio, sensible, es aquella en la que yo en la pieza pongo el calefactor, pero tengo la ventana abierta. Si bien es cierto, a lo mejor por una falta de oxígeno de la pieza, que es las recomendaciones que todo el mundo hace, por eso ponen esas bocas de extracción de aire, ¿vieron? Ponen una abajo y otra arriba, como para que convectivamente el aire en la habitación esté medianamente renovándose. Si yo pongo varias de esas aberturas o abro la ventana, no se me va a enfriar, no se me va a calentar la pieza con el calefactor, ¿verdad? Se me va a enfriar. Eso que produjo el enfriamiento por descenso de temperatura es lo que se le da pérdida de calor sensible. ¿Por qué? Porque sensitivamente lo puedo hacer a través de un sensor, que es un termómetro, ya sea digital, pirómetro, cualquier principio que utilice, pero se le da en llamar pérdida de calor de tipo sensible. ¿Qué tengo que hacer? Y cerrar las clapetas, cerrar la ventana, poner menos boca, suficiente y necesaria como para producir una oxigenación en la pieza suficiente como para no producir algún problema de salud. ¿Se entiende? ¿Quién me preguntaba? Sí, se entiende, profe. Yo Por eso, le una es consulto. sensible porque sensiblemente lo baja de acuerdo a la cantidad de, lo da de acuerdo a la cantidad de aire. Por eso no tengo que incorporar mucha cantidad de exceso de aire porque lo va a enfriar a la cámara de combustión. Y latente porque lo llevan en latencia los gases producto de la combustión que lo puedo recuperar a la salida en los postcombustores, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Sigo? Este tema es importante para que entiendan la metodología luego de toda la materia, ¿no? En el uso de la combustión en lo que se basa, máquinas térmicas, por supuesto. Que lo fundamental sería obtener el calor, no lo fundamental, sino lo que se busca ahora en la onda verde, es que esa energía térmica sea de energía renovable, no de hidrocarburo que proviene de combustible de fuentes no renovables, ¿no? Es decir, que el calor lo aprovechemos de una energía renovable, solar, ¿qué otra energía? Geotérmica, de todas las energías en que no se elimine dióxido de carbono y que lamentablemente la mayoría de las combustiones produce dióxido de carbono. Digamos, es un mal necesario para las máquinas térmicas. A pesar de que se puede obtener un combustible muy renovable y de muy buen poder calorífico, como son los biocombustibles, en el caso del bioalcohol o del metano, que proviene de la descomposición de la materia orgánica, también termina oxidándose en dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Es decir, que las emanaciones de dióxido desde las máquinas térmicas también sería un mal necesario. Lo que se busca es que se elimine en la menor proporción posible. Por ahí viene toda la investigación de la combustión en sí, tratar de que se aproveche al máximo y no tener esas pérdidas de calor. Bien. Vamos a ver en las distintas definiciones que dimos de combustión las clases. De acuerdo a la clasificación vienen las clases de combustión. La clasificación nos da las distintas variantes que tiene una combustión. Por ejemplo, una combustión perfecta. Fíjense cómo lo da este autor tan bien estudiada la reacción en sí, que se quiere un poco independizar de lo que es la estequiometría, la parte de la química,
que nosotros tenemos que saber cuántos átomos de carbono, cuántos átomos de hidrógeno y cuántos átomos de oxígeno. Fíjense que tira esta reacción, esta ecuación, básicamente incluye lo que sería un hidrocarburo formado por carbono e hidrógeno, ¿no? Y fíjense que le coloca la cantidad de oxígeno en forma molecular, no atómica, porque así lo encontraríamos en la naturaleza, para poder producir esa reacción. Si yo tengo M átomos de carbono, voy a producir M átomos de dióxido, moléculas, perdón, de dióxido. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque teóricamente todos esos átomos de carbono me darían dióxido de carbono. Y los N átomos de hidrógeno me darían la mitad de agua. ¿Por qué la mitad? ¿Quién se cayó? Tiene el micrófono abierto y se siente un poco. Ay, me caí, profe. Y bueno, sóbese un rato y escúchame. Miren, si esta cantidad de hidrógeno yo la divido en la mitad, me va a dar por átomo, que va a incluir una molécula. Dicho de otra manera, una molécula de oxígeno está compuesta por dos átomos. Ustedes saben que en la naturaleza los gases se encuentran en forma diatómica, ¿verdad? La estabilización de los gases en la atmósfera es de forma diatómica. El caso del nitrógeno, del oxígeno, del helio, propiamente dicho, el argón. Eso trae aparejado que cuando este moleculón de oxígeno entra en la cámara de combustión, se ionice, se parta. Entonces va a quedar un oxígeno el cual se va a combinar con ¿cuánto de hidrógeno? ¿Qué les parece a ustedes? Para que me dé agua, ¿cuántos átomos de hidrógeno necesita? Hola, ¿hay alguien en casa? Dos. ¿Mm? Necesita dos. Entonces, si yo tengo N átomos de hidrógeno y necesito 2 por átomo de oxígeno, ¿cuánto tendría el total? Y los N sobre 2, que va a producir agua. ¿Me van siguiendo? Si no, vuelvo a explicar. Ahora, ¿y cuánto va a consumir los oxígenos moleculares que van a venir? Y como este se va a dividir a su vez en 2, va a necesitar 2 más de hidrógeno. Por lo tanto, por molécula de oxígeno, va a necesitar 4 hidrógenos. Por eso es el número de átomos de hidrógeno que va a llevar el hidrocarburo, al dividirlo en 4, van a ser las moléculas de oxígeno que necesitará para oxidarse y producir agua. Fíjense ustedes que acá aparece el nitrógeno. Si bien es cierto, como yo les dije, en este tipo de reacción no consideramos al nitrógeno como reaccionante, porque el nitrógeno reacciona a más altas temperaturas y con el catalizador. Por eso es que en los autos se coloca este catalizador para tratar de hacerlo reaccionar al nitrógeno, formar los óxidos de nitroso, y luego capturarlo para no eliminarlo a la atmósfera, ¿no? Bueno, eso ya lo veríamos en su momento en los motores de combustión interna. Pero en una cámara de combustión propia y exhaustivamente estudiando la combustión, consideramos que el nitrógeno en este caso no reacciona, ¿sí? Ojo con ese concepto. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor temperatura y un catalizador para que así lo haga. Ahora, si yo consigo 700, 800 grados Celsius, creo que era, y las resinas de platino, y es muy probable que sí, que obtenga la reacción del nitrógeno, pero tendría una contra, que la producción a la larga de ácido nítrico, que es muy corrosivo para las instalaciones térmicas, ¿sí?
¿Entienden la primera y gran ecuación? Fíjense ustedes, en esta simple ecuación, ustedes le dan, por ejemplo, el metano. El nombre a cada uno de ellos de M y N, y la ecuación se iguala como por arte de magia. En carbono 1, M igual a 4, M igual a 1, obtengo una molécula de dióxido de carbono, y como N igual a 4, 4 sobre 4 es 1, 4 dividido en 2, tengo 2 moléculas de agua y nitrógeno es 0, ¿verdad? Teóricamente entra metano puro y el nitrógeno no. Nitrógeno entraría con el aire, pero en este caso estoy combustionándolo con oxígeno puro. Y queda perfectamente igualado. Fíjense ustedes, un carbono, ¿cuántos oxígenos quedarían? 2 por este lado y 2 por este lado, y como acá era 1 por 2, 2. Fíjense cómo queda perfectamente igualada toda la ecuación, sin haber intervenido la estequiometría, que un poco es más complicado para hacer este estudio. Entonces, esta ecuación base es la que se utiliza para una combustión de tipo industrial, para un hidrocarburo, ¿verdad? También se puede utilizar para un no hidrocarburo, un alcohol, por ejemplo. En ese caso, ya vamos a ver más adelante, yo le tengo que restar acá el oxígeno que trae propio en la molécula. En un primer momento, este llevaría el oxígeno, y le tengo que restar el oxígeno que trae la molécula, porque ya no lo pondría desde afuera. Bien, ¿se entiende, chicos, por qué esta ecuación así? Sí, profe. Acá este nitrógeno aparecería, y acá lo tendría que poner. Lo que viene en el primer miembro, acá me olvidé, tendría que poner el primer miembro. Correcto, eso sería lo correcto, ¿no? Tratar de ponerlo en el primer miembro y pase exactamente el mismo como diatómico para el segundo miembro. Una combustión en atmósfera oxidante es aquella, esta es una combustión neutra. ¿Por qué? Porque no le queda ni oxígeno, ni le queda producto del hidrocarburo, ni hidrógeno ionizado dando vuelta. En cambio, una combustión en atmósfera oxidante es cuando tengo oxígeno libre que me puede haber quedado por una combustión o mala combustión o por exceso de aire, ¿no? Eso se llama combustión en atmósfera oxidante. Cuando tiene una determinada cantidad de oxígeno de más del teórico o estequiométrico que necesito, que es lo recomendado, no más de una determinada proporción. Y se estima que hasta un 20% es admisible para que produzca una combustión de tipo perfecto. Vamos a la imperfecta. ¿Cuándo puede ser imperfecta? Recuerden que el concepto de imperfecto era que una parte del combustible no entraba en la reacción, no se oxidaba, o se oxidaba en un grado menor. ¿Por qué? Hay tres causas fundamentales. Aire insuficiente, aire en contacto, fíjense, dice en contacto insuficiente, no quiere decir que cuantitativamente lo sea, sino que no produce ese mezclado y ese buen reacción en un orden de tipo mecánico, ¿verdad? Clapeta mal distribuida, inyectores muy alta presión, en fin, una serie de deficiencias de tipo mecánico. Y pueden ser aire insuficiente y parcialmente las dos juntas a la vez. Son las tres características, los tres motivos más que características que llevarían a una combustión imperfecta, que era aquella en la cual una parte nomás combustionaba perfectamente o al máximo de su forma de reacción. Y ese aire insuficiente va a dar una combustión en atmósfera reductora. ¿Por qué? Porque va a quedar elemento del combustible, fíjense acá, parte de carbono y parte de hidrógeno sin combustionar, que lo da, no hay nada de oxígeno en los gases producto de la combustión, y aire
en una mayor cantidad, lo que me va a dar una imperfección de tipo, si bien es cierto, quiero decir, tiene mayor cantidad que la estequiométrica, pero me lo va a dar una imperfección de tipo operativo, de eficiencia operativa en la instalación, ¿no? ¿Qué diferencia hay esto con el contacto insuficiente? Una cosa es que sea operativo de ingreso de aire y otra cosa es que sea por el cálculo mal hecho químicamente. ¿Se entiende? Puede que operativamente esté ingresando la mayor cantidad de combustible, pero yo ya tendría que ver cómo se da la reacción en función del combustible que yo esté utilizando. Ejemplo, ustedes lo ven muy del hidrocarburo, pero es lo mismo que yo coloque carbón mineral desmenuzado y pulverizado que el terrón de la briqueta de carbón mineral. ¿Se me durmieron? No, va a Pregunto. tardar más en reaccionar. Va, en realidad no va a reaccionar Entonces, todo. exactamente. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacerle una operación a la instalación. ¿Cuál sería? Molienda. Yo tengo que poner una determinada tamaño de partícula y incorporarle a la instalación aire a compresión, aire comprimido, para que lo insufle con un determinado remolino, si se quiere, dentro de la cámara de combustión para que produzca operativamente una buena combustión. Fíjense ustedes cómo también avanzó la tecnología en los motores. Le llevo hacia el otro ejemplo, cómo es operativamente. Ahora vamos a ver el sistema Common Rail o conducto en común que lleva hasta 200 atmósferas de presión. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le pongo a 250 en algunos casos, ¿no? Le pongo en 1 centímetro 250 bolsas de cemento, de 50 kilos. Imagínense, estoy diciendo bien. 5 por 5, sí. ¿Entienden? Miren la presión que lleva. Bueno, perfecto. Yo ahí hice que el sistema Common Rail ande en contacto, pero bárbaro. No le puedo echar la culpa. Pero resulta de que el combustible, que yo lo saqué de una manera que no es el cracking perfecto, lleva una pequeñísima gotita de vaselina o glicerina, que es la que producen la extracción del petróleo cuando lo hacen por cracking. Y esas gotitas me van a tapar y van a producir el taponamiento del inyector. ¿Qué es? ¿Aire por imperfección operativa o por contacto insuficiente? ¿Jaque mate? Pregunto. ¿Se me durmieron? Imperfección operativa. Claro. ¿Por qué? Porque operativamente el combustible no fue extraído en las condiciones máximas que necesita ese sistema. Es más, las grandes terminales europeas y japonesas no querían traer el sistema Common Rail en Argentina porque el combustible era de muy baja calidad, ¿no? Bueno, lo mejoraron, vinieron, porque si no, esto le iba a trancar los inyectores, como que pasaba y no funcionaban. Entonces, tenían muchas quejas porque no andaban los motores, pero en realidad no eran los motores. No era por falsa, por mal contacto insuficiente, sino porque se trancaban los inyectores, porque era una falsa anomalía desde el punto de vista mecánico. ¿Se entiende? Y bueno, Se entiende. ¿cómo? Sí, se entiende. Y el tercer punto sería la mezcla de los dos, como sería, por ejemplo, que ande mal el sistema Common Rail y que sea taponeado. Ese sería el ejemplo de insuficiente y parcialmente en contacto. ¿Por qué parcialmente en contacto? Porque esas pequeñísimas gotitas de glicerina y vaselina enmascaraban, protegerían al combustible
Ya vamos a ver cómo los distintos videos, cómo se da la combustión. Y a medida que va avanzando esa gotita no produce esas capas de combustión, van haciendo que el interior no reaccione y no permita, mejor dicho, una buena combustión. Ese sería el peor de los casos, que están las dos condiciones. Una que trancaría el inyector y por otro lado la combustión no dejaría que sea completa y perfecta. ¿Se entiende, chicos? Les voy tirando ejemplos como para que me vayan entendiendo y sepan distinguir en los distintos procesos operativos, en los distintos equipos de combustión, tanto en máquina de combustión interna como en máquina de combustión externa, para que puedan ustedes interpretar. También otro ejemplo es, por ejemplo, en los tanques de las calderas que lo tienen que calentar al fuel oil para que esa pequeña gotita luego se hagan menos viscosos, mejor dicho, y con una forma de esparcirlo más fácilmente. Si yo no caliento bien ese fuel oil, diésel oil, que ustedes saben que es un aceite muy pesado, los inyectores también no trabajarían bien y no insuflarían bien el combustible hacia la cámara de combustión y sería una mezcla entre la insuficiencia y el parcialmente o contacto insuficiente por problemas, en este caso ya no de índole mecánico, sino de índole térmico, químico, ¿no? Por no darle la temperatura adecuada al combustible antes de los inyectores. Son los ejemplos más comunes que se dan en este tipo de aparato. ¿Inquietud? ¿Pregunta? ¿Desesperaciones? ¿Sigo? ¿Se me durmieron? Bueno, yo sí. O se me cortó el internet, che, contesten. No vaya a ser que esté hablando al éter solo. Hola. No, ¿Estamos? profe, se escucha Bien, bien, tranquilo. bien, bien. No me vayan a dejar hablando Por solo. ahora, Porque por a mí ahora me no hay pagan dudas, por darle pero clases, yo les doy y les sigo. Pero a lo mejor le estoy dando al éter, ¿viste? Bien. Bueno, sigamos. Otra clase de combustión es completamente teórica, que es la que trae el aire, porque el oxígeno lo incorporo con el aire, y me va a dar la combustión perfecta, ¿verdad? El dióxido y el agua. Esto sería la combustión completa teórica, el sumum, la meca a alcanzar de los aparatos, ¿verdad? Y luego tendría otra clase de combustión, la incompleta, como veríamos, que puede ser imperfecta, y esa combustión imperfecta, que a su vez es por insuficiencia de cantidad de aire, no por problemas de tipo mecánico de mezclado, y puede ser, fíjense cómo interviene acá la dinámica, falta de tiempo, porque quizás no tuvo el tiempo adecuado para mezclarse, o la temperatura de la cámara de combustión es baja, por eso en algunos motores diésel se le coloca bujía. Esas bujías no son como las bujías de los motores de combustión interna naftero, sino son bobinitas incandescentes que me dan una determinada temperatura en la cámara de combustión, en la tapa, cerca de la tapa del cilindro, para que pueda desarrollar la combustión en el diésel, que ustedes saben que es por presión y temperatura, ¿no? Ya lo vamos a ver. El volumen de la cámara de combustión no es el adecuado. En los diésel, por ejemplo, se trata de una fracción del volumen de la cámara de combustión cuando desarrolla el frente de llama, de tratar de achicarle para que suba la presión y lógicamente la temperatura. Defectuosa mezcla del aire y el combustible, como les daba el ejemplo del carbón desmenuzado. O si no, temperatura muy alta, que ya se excedió de aquello, que producen puntos de ignición variados en destiempo y que no es aprovechable desde el punto de vista industrial, porque estaría perdiendo combustible con un exceso. Es decir, los excesos en este tipo de aparato siempre son inconvenientes. Por eso es que se debe buscar un término medio, es por eso que se calculan también las pérdidas de calor, tanto sensible como latente. Pero bueno, lástima que no me lo pide la programación de ustedes, pero
si me alcanza el tiempo, yo les podría dar las pérdidas, cómo se calculan y demás. Estas son las clases de combustión y cómo se va desarrollando en función de los aparatos, en función de los equipos que tengan. De los aparatos me refiero tanto a las máquinas externas como internas y a los equipos para insuflar tanto el combustible como el aire, ¿no? Al hablar de aire, yo tengo que hablar que esa composición que trae el aire lo puedo medir volumétricamente o gravimétricamente, es decir, en masa. Si yo lo tengo en cuenta, por ejemplo, desde volumen, en un volumen de aire trae el 21% de oxígeno, o cada una parte, 0,21, y 0,79 de nitrógeno. Lógicamente, la suma de los dos me va a dar 1, que va a ser mi 100%. En volumen. En volumen relativo, claro, yo divido 0,21 en 0,21, me da 1. Pero yo veo cuánto lleva de nitrógeno por oxígeno que incorpora. Yo tengo que dividir 0,79 en 0,21 y me dice que lleva 3,76 partes de nitrógeno por cada parte de oxígeno. Si yo quiero introducir una parte de oxígeno, ¿cuánto tengo que introducir de aire? Pregunto. En volumen. Hola. ¿Se me durmieron? No, sí, lo escucho. Bueno, ¿cuánto entro de aire? Em, Si yo quiero una parte de oxígeno. 4,76. Claro, ¿por qué? Porque tengo que incorporar este volumen de aire y para yo introducir este volumen de aire voy a tener que sí o sí introducir 3,76 volumen de nitrógeno. ¿Por qué? Porque esa es la proporción que lo encuentro el oxígeno en el aire. Entonces, con 4,76 partes de volumen de aire, yo estoy introduciendo una parte de oxígeno. O dicho de otra manera, el 21% de estos 4,76 es el oxígeno en volumen que estoy introduciendo. ¿Se entiende? Vamos en peso. En peso, o sea, en masa, en kilogramo masa, en mol masa, no sé cómo decirlo, en gramo, está entrando el 23% de oxígeno y el 77% el nitrógeno para una parte total de aire que ingresó, que sería mi 100%. Entonces, 0,23 en 0,23 es peso relativo del oxígeno en sí. ¿Y cuánto entra en peso más de nitrógeno que de oxígeno? Y divido 0,77 en 0,23, que me da 3, periodo 3, ¿sí? Por lo tanto, en peso tengo 4,3 gramos por gramo. ¿Se entiende? Con 4 kilos, 3 de aire, yo estoy asegurándome 1 kilo de oxígeno. Si lo expreso en kilos. O 4,76 metros cúbicos de aire, me estoy asegurando que ingrese 1 metro cúbico de oxígeno. ¿Se entiende, chicos? Esto es la proporción considerando al aire como elementos constitutivos el oxígeno y el nitrógeno. Lógicamente ustedes saben que aparte tiene gases raros, argón y demás, pero bueno, lo consideramos a eso como que no intervienen en la reacción porque son totalmente inertes y no producen ninguna desviación para los cálculos necesarios que tenemos en máquinas térmicas. Bien. Entonces, vamos a ver que una combustión de un hidrocarburo... Disculpe, profe, antes que siga, ¿puede volver Dígame. a la filmina anterior? Sí, cómo no, a esta, A la anterior. adelante. Esa. Sí. Ah, bien, bien. No, listo. No hay drama. ¿Qué pasó? Ya está. No. Tenía una duda, no sabía si era la siguiente, digamos.
Ah, si me si había había seguido. salteado. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, hace bien en preguntarme porque por ahí no cambia, no sé por qué, me queda paralizado ahí y por ahí los chicos en la nacional, por no decirme nada, quedaron con la primera. No, díganme Sí, si no cambian, ¿sabes? sí, sí, por eso. Sí, 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 está bien. bien, Alex, está bien. Bueno, entonces, volviendo a lo que era la reacción primera, aquella, ¿se acuerdan que había planteado este autor en cuanto a cómo obtengo la reacción química de un hidrocarburo? Vemos que la combustión perfecta sería la que interviene este hidrocarburo con carbono e hidrógeno y le incorporo el oxígeno en forma molecular, porque así proviene de la naturaleza, tanto a necesitar M para el carbono. Ojo, acá no estoy sumando carbono e hidrógeno, ¿eh? Estoy sumando los números con que intervienen los átomos para definir cuántos átomos de oxígeno molecular quiero. Eso es pregunta de examen. No me vayan a decir que estoy sumando carbono más hidrógeno porque se van como me ¿Cómo es? consta. ¿Cómo es? No entendí. Ahí te has asustado y te has despertado, ¿no? Que yo pregunto, ¿qué suman acá? ¿Carbono, hidrógeno? Me dicen, sí. No, estoy sumando los números estequiométricos con que interviene el elemento carbono y el elemento hidrógeno. Son números que me van a servir para calcular numéricamente cuántas moléculas de aire, o mejor dicho, en este caso, de oxígeno necesito para producir la reacción. ¿Sí? No estoy sumando carbono más hidrógeno o la cuarta parte de hidrógeno. No, estoy sumando el número estequiométrico o el número que atómicamente me va a dar el elemento en el hidrocarburo para ver cuánto introduzco de oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, Sí. una combustión imperfecta va a ser cuando ese oxígeno sea menor a la cantidad numérica que necesita. Entonces, en ese caso, el exceso que hablábamos, que era igual a 1, mayor a 1, en este caso va a ser menor a 1 y se le llama defecto. Esa combustión con exceso, que cuando E es mayor a 1, lo tengo que multiplicar por un factor de las veces que se va a exceder del paréntesis original. Por lo tanto, E multiplica el paréntesis. ¿Se va entendiendo, chicos? Entonces, cuando yo voy Ajá. a combustionar con aire, el aire va a introducir el oxígeno y va a introducir el nitrógeno. ¿Pero cuánto me va a introducir? 3 veces, 0.76 veces el nitrógeno por una parte de oxígeno. ¿Y cuál es la parte? M más N sobre 4. Entonces sería 3.76 de lo que ingresa. Si lo estoy viendo, permítanme volver a en volumen. ¿Sí? Entonces, este 1 sería el paréntesis. M más N sobre 4. Y estoy introduciendo 3.76 de M más N sobre 4. Entonces, ¿cuánto de aire introduzco? 1 más 3.76, es decir, 4.76. ¿De quién? De M más N sobre 4. Que en este caso vale 1, para el ejemplo de si yo quiero introducir aire puro. En cambio, para este hidrocarburo yo voy a necesitar M átomos de oxígeno y N sobre 4. Esa cantidad la tengo que multiplicar por 3.76, que es lo que va a llevar de nitrógeno. Todos estos dos, no le puse para no complicarlo, pero en el libro trae esto, en paréntesis, es aire, ¿sí? Que va a estar formado por la cantidad de oxígeno teórico que necesita y la cantidad de nitrógeno. Fíjense, produjo de esta cantidad de oxígeno que interviene, M de dióxido y N sobre 2 de agua, y van a salir exactamente la misma cantidad de nitrógeno que entró, porque consideramos que no reacciona. En cambio, esto es con aire, ¿verdad? Esto es con oxígeno puro.
Pero el oxígeno puro es cuando yo al motor le voy colocando, o a la moto, o a la caldera, le pongo un tanque de oxígeno. Y no le pongo un tanque de oxígeno porque me va a salir muy caro, salvo que esté allá en la estación espacial, ¿cierto? O sea, un cohete. En cambio, yo acá más barato es hacerlo entrar con el aire. Pero el aire va a traer 3.76 de esa cantidad, el nitrógeno, que es la misma que va a salir. En este caso, E vale 1. Si lo colocamos con exceso, le tenemos que multiplicar por E. E veces va a salir, pero ¿lo consumo todo la E veces que va a estar entrando? No, porque voy a consumir una parte, entonces va a ser el exceso menos 1, es lo que va a sobrar de oxígeno. En este caso, es lo que hablaba el libro, que es en una atmósfera oxidante. ¿Por qué? Porque lleva oxígeno, los gases producto de la combustión, que serían una atmósfera oxidante. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Es decir, que tenemos combustión perfecta con oxígeno, si yo tuviera un tubo de oxígeno de 25 atmósferas de presión, o si no, lo puedo hacer combustionar con aire, que sería la primera y la última ecuación. Bien, esto está lindo también, chicos, en el libro este que está en la biblioteca, Mesni, Marcelo Mesni, o si no, en el libro original que estudió don Marcelo Mesni, que es tapa dura, bien acondicionado desde 1907. Miren la vigencia que tiene la combustión, ¿no? Por supuesto, yo ni había nacido, ¿no? Esos libros están muy buenos para que ustedes los lean y está para que investiguen más de la combustión y les da mucha tela para cortar en la dinámica de combustión. Están muy buenos, muy buenos. Si entienden ustedes la combustión, van a entender el 50% de la materia. Con eso les digo. De ahí los distintos equipos para ver cómo aprovechamos esa energía. Por eso es que me estoy deteniendo. ¿Qué hora es después de todo? Upa, ya estamos sobre la hora. Bueno, entonces chicos, lo que podríamos hacer es dejarlo acá porque después ya se nos va a complicar un poco porque viene el concepto de exceso de aire y factor de aire, que se los tiro como para que lo vayan estudiando y teniendo en cuenta, que es la mayor, se le llama entonces exceso de aire a la cantidad de aire real con respecto a la cantidad teórica, ¿verdad? Y se le llama factor de aire a su inversa, que es 1 sobre, lógicamente, cantidad teórica de aire con respecto a cantidad real. Esto es útil para luego en los cálculos que lo vamos a utilizar cuando veamos el triángulo de Oswald, en el cual hacemos un puntito donde se encuentra la reacción química para ver si están dando perfectamente esa combustión. Entonces, lo que vimos hoy sería la combustión de tipo industrial, su definición, su clasificación, su clase, tipo de combustiones industriales, y estaríamos con las ecuaciones de combustión con oxígeno puro y combustión con aire, que en su proporción como ingresa con respecto a volumen. Y me olvidé de decirle que si yo en la ecuación anterior ponía 4.76 en lugar de 3.76, pues estoy haciendo un peso. Son las dos formas que puedo hacer el estudio, volumétricamente o gravimétricamente, ¿sí? Que es en volumen o en peso. ¿Inquietud? ¿Pregunta? O sea que la unidad 3 todavía no está terminada. No, me falta todavía todo lo que sería el estudio con defecto. Cuando entra menos cantidad de aire o menos cantidad de oxígeno, vamos a ver que tiene prioridad hacia el carbono y prioridad hacia el hidrógeno, y ahí voy a ver cómo hago porque ustedes no tienen mucho termoquímica, les cuesta siempre un poquito más, pero ya les voy a hacer entender cuándo hay prioridad de uno u otro elemento. Ya cuando veamos los defectos de E, es decir, cuando entre menos cantidad,
ahí veríamos, concluiríamos la unidad. Cálculo que la otra clase la estamos terminando. ¿Mm? Bueno, Pero pueden ir haciendo el diagrama conceptual para que no les cueste tanto al finalizar el tema. ¿Sí? bien. Profe, Sí. ¿puede repetir el nombre del libro? Generación de vapor de Marcelo Mesni se llama, está en biblioteca. Y el otro libro que lo pueden llegar a conseguir, a lo mejor si alguien tiene script, yo lo voy a buscar. Cálculo de la combustión del ingeniero Rodolfo Orell. Bien, gracias. O si no, cualquier libro de termoquímica, donde sale la combustión, en la mayoría tienen una gran variedad de estudios sobre la combustión, ¿saben? Cualquier libro les puede ser útil, ahí van a ver los conceptos claramente. También está el apunte del ingeniero Fernández, que es de la UTN de Mendoza, o de la Universidad de Cuyo, bueno, no recuerdo, pero el apunte del ingeniero Fernández, que lo manejan ustedes, ¿no lo tienen ustedes? Se los puedo poner en el grupo si quieren, yo lo tengo, lo debo tener por ahí, en soporte informático, ¿no? Y que lo vayan leyendo también, está basado y lo pone como bibliografía estos dos autores.